Moisés nos relata de manera precisa cómo los Nefilim lograron sobrevivir al diluvio. Es un hecho poco conocido, pues el 90% de las personas desconoce esta revelación. Antes de adentrarnos en el tema, te doy la bienvenida a Desvelando la Palabra de Dios, un espacio donde escudriñamos los capítulos ocultos de las Escrituras para descubrir verdades profundas y relatos asombrosos. Si te gusta lo que hacemos, te invito a suscribirte y prometo seguir esforzándome por ofrecerte contenido inspirador y revelador. Hoy exploraremos cómo los Nefilim lograron perdurar tras el diluvio y retornar a la tierra. Algunos piensan que gigantes se refugiaron en el arca, o que un nuevo grupo de ángeles caídos descendió para repoblar la tierra con más Nefilim. Existen diversas hipótesis, pero hoy vamos a revelar la explicación que Moisés nos ofrece directamente. Antes de continuar, te recuerdo que este es el tercer episodio de nuestra serie El Libro de los Gigantes. Te sugiero ver los episodios 1 y 2 para una mejor comprensión. Puedes encontrar estos episodios anteriores en el enlace que está en la descripción abajo o en la lista de reproducción El Libro de los Gigantes. Es común creer que los Nefilim o gigantes, descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas, sobrevivieron después del diluvio. La principal razón por la cual Dios decidió enviar el diluvio, según el libro de Génesis, fue por la existencia de los Nefilim. Dios lo menciona durante la era de Yared, cuando los ángeles caídos descendieron a la tierra y corrompieron a la humanidad con sus enseñanzas. La Escritura relata que incluso después de Yared, los Nefilim siguieron existiendo post-diluvio. La maldad que precipitó el diluvio alarmó a Dios, al ver que la iniquidad humana era grande y cada intención de los pensamientos del corazón humano era solo maldad. En ese momento Dios decidió actuar. Aunque la humanidad estaba corrompida, Noé encontró favor ante los ojos de Dios. La Biblia destaca que en aquel tiempo de gran pecado y depravación, cuando los ángeles caídos habían llegado, Noé era el único justo a los ojos del Señor. Noé era el único hombre recto que vivía en aquel entonces. Al observar Dios que la tierra estaba corrupta y llena de violencia, le instruyó a Noé construir un arca de madera de gofer. Después de construir el arca y de que Noé ingresara con sus hijos, sus esposas y un par de cada especie animal, el Génesis relata que todo ser viviente en la tierra pereció. Todo hombre, ave, criatura que se arrastra y los seres celestiales fueron destruidos, quedando solo Noé y quienes estaban con él en el arca. No hay ambigüedad en ese versículo. Según el libro de Génesis, todos los seres en la tierra perecieron, excepto Noé, su familia y los animales seleccionados. Quizás te estés preguntando, si todo había perecido excepto la descendencia pura de Noé, ¿cómo es que los Nefilim aparecieron de nuevo en la tierra? La mayoría cree que el retorno de los Nefilim se debe a este pasaje bíblico. En el libro de Números 13:33 se lee: allí vimos a los gigantes, descendientes de Anac, originarios de los gigantes, y nos sentíamos como saltamontes ante ellos, y así nos veían ellos a nosotros. Esta afirmación se hizo cuando Moisés envió a 12 exploradores a Canaán, la tierra que Dios había prometido a los israelitas, para que evaluaran y reportaran sobre ella. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal,
Al regresar, 10 de estos exploradores dieron un informe desalentador, describiendo la tierra como fértil pero habitada por gigantes y protegida por ciudades fortificadas, destacando especialmente a los descendientes de Anak. Pero surge la pregunta, ¿de dónde surgieron exactamente estos gigantes? ¿Cómo llegaron los hijos de Anak a establecerse en Canaán? Una teoría popular sugiere que algún gigante, o nefilim, se había escondido en el arca o permanecido en sus inmediaciones. Vamos a verificar esta hipótesis volviendo al Génesis, que es claro tras el diluvio. Génesis 9:19 afirma: «De estos 3 hijos de Noé procede toda la gente que pobló la tierra». Por tanto, la Biblia nos asegura que después del diluvio, todos los habitantes de la tierra descendieron de Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé. No hay menciones de gigantes que secretamente entraran al arca o que se ocultaran cerca de ella. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Esto nos lleva a considerar que alguno de los hijos o nueras de Noé pudo haber tenido una mutación genética derivada de los ángeles caídos. Y aunque algunos argumenten que los ángeles caídos no engendraron a mujeres gigantes, eso es incorrecto. Recordemos que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas que no son mencionados explícitamente en las Escrituras. Sin embargo, sabemos que no hubo gigantes escondidos en el arca, y aún así existían gigantes en Canaán tras el diluvio, como Goliat, el guerrero filisteo. ¿Cómo es esto posible? Muchos creen que otro grupo de ángeles caídos volvió a unirse con mujeres humanas después del diluvio, enviando así una nueva oleada de nefilim a la tierra, desafiando nuevamente a Dios. No obstante, el libro de Enoc contradice esta versión, pues nos narra con detalle la severidad del castigo impuesto a los vigilantes que participaron en la rebelión y revelaron secretos celestiales a las mujeres humanas. En los cielos, tras el juicio divino a los ángeles caídos, Miguel le confesó a Rafael: «El poder del Espíritu me conmueve y me hace estremecer ante la dureza del juicio sobre los secretos, el castigo de los ángeles que ahora sufren una sentencia tan rigurosa que se desmoronan». Miguel añadió: «¿Quién puede mantener el corazón indiferente y cuyos reinos no se estremecen ante este decreto que ha pasado sobre ellos por sus propias acciones? No defenderé su causa ante el Señor, pues el Señor de los espíritus está enfurecido con ellos al haberse comportado como si fueran dioses. Por lo tanto, todo lo oculto les será revelado eternamente, pues ni ángel ni humano compartirán su destino, sino que solo ellos cargan con su condena perpetua». En este contexto, Miguel expresó a Rafael su temor por el extremo castigo impuesto a los ángeles. Insistió en que ningún ángel en su sano juicio desearía estar en la posición de los vigilantes y cuestionó quién podría soportar un castigo tan severo. Mencionó que nadie podría permanecer indiferente ante este juicio. Ante el Señor, Miguel declaró que no abogaría por los ángeles, porque el Señor se había irritado con ellos por usurpar su divinidad. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad,
tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Todo lo escondido será desvelado, y tanto ángeles como humanos involucrados enfrentarán su castigo eterno. Así, Miguel dejó claro que ningún ángel querría repetir el error de los vigilantes, enfrentándose al eterno juicio divino reservado para ellos. Entonces, si esto es así, ¿cómo sobrevivieron en el desierto? Existen dos posibilidades. Una posibilidad para la supervivencia en el desierto implica a los descendientes de Cam y tal vez de Jafet. Según se relata en Génesis, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, quienes salieron del arca con él. Específicamente, Cam es conocido como el progenitor de Canaán. La Biblia nos enseña que estos 3 hijos son los ancestros de todas las naciones de la tierra, tal como se menciona en Génesis 9:18 a 19. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos fueron los 3 hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Un tiempo después de que el diluvio cesara y la familia de Noé abandonara el arca, ocurrió un incidente que llevó a Noé a maldecir a una parte de su descendencia. Cam, el hijo de Noé, cometió una falta que se detallará más adelante. Como resultado, Noé maldijo no a Cam directamente, sino a su descendencia, específicamente a Canaán, como se narra en Génesis 9:25, donde Noé dice: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos». Es importante aclarar que la creencia de que los descendientes de Cam están malditos, y por extensión, relacionar esto erróneamente con las personas de piel oscura, es un malentendido y una interpretación incorrecta de las Escrituras. No existe tal maldición hacia Cam en Génesis ni en otro texto bíblico. Fue Canaán quien recibió la maldición, no Cam. Estás descubriendo nuevos aspectos. No olvides dar me gusta, comentar y suscribirte. ¿Interesado en explorar más? Podrías leer el libro de los gigantes, el libro de Adán y Eva, o incluso sobre la primera vida de Jesús. Pronto lanzaremos un boletín semanal con fascinantes historias de textos apócrifos y versículos bíblicos recomendados para cada semana. No te pierdas estos tesoros ocultos de la fe. Encuentra el enlace en la descripción para unirte. Recuerda suscribirte y ahora continuemos con el video. Según la Biblia, los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, que se identifica con los egipcios, Phut y Canaán. Una nota final. Tras el incidente reportado en el libro de Génesis, aunque Cam tuvo varios hijos, solo Canaán fue maldito. En la tierra de Canaán, parece que los gigantes seguían existiendo. Desde el capítulo 10 del Génesis se detalla la descendencia de Cam. Se nos informa que los cananeos, quienes fueron maldecidos por Noé, provinieron de esta línea. Entre ellos se destacan figuras como Nimrod, así como los filisteos y todos los egipcios. No enumeraré a todos, pero la idea principal es clara. Los descendientes de Canaán se extendieron desde Sidón hasta Gerar, cerca de Gaza, y hasta Sodoma y Gomorra. Los hijos de Canaán incluyeron a los jebuseos, amorreos, gergeseos, heveos, arqueos, sineos, arbadeos, cemareos y amateos. Posteriormente, las familias de los cananeos se dispersaron por todo el mundo, formando naciones y comunidades propias. Esta misma gente fue quien perpetuó grandes pecados e incluyó gigantes en su linaje. En el libro de Deuteronomio, desde el capítulo 7 al 20, se instruye a los israelitas sobre cómo deben proceder al entrar en la tierra prometida, Canaán.
Dios mandó a los israelitas exterminar a las naciones cananeas residentes para prevenir que los israelitas adoptaran prácticas idolátricas e inmorales. Esta orden fue parte del plan divino para establecer una nación santa y devota en la tierra prometida a los ancestros de Israel. Dios advierte: en las ciudades de estos pueblos, que el Señor tu Dios te da por herencia, no dejarás con vida a nada que respire. Deberás exterminarlos completamente: hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, tal como te ha mandado el Señor tu Dios. Deuteronomio 20, 16, 17. Más adelante se reitera a los israelitas que cuando Dios les entregue la tierra deberán desposeer y destruir completamente a estas 7 naciones que son más grandes y poderosas que ellos. Se les ordena no hacer pacto con ellos ni mostrarles misericordia. Con todo esto en cuenta, es evidente que el pecado de los ángeles caídos se transmitió específicamente a través de la descendencia de Canaán. Si consideramos la genética, sabemos que existen rasgos dominantes y recesivos. Si el gigantismo era un rasgo recesivo entre los cananeos y estos se mezclaban entre sí, eventualmente podría surgir un gigante como Goliat o los gigantes que habitaban en Canaán. Por esta razón, Dios buscaba eliminar completamente a los cananeos y a toda la descendencia de Canaán. ¿Tiene sentido? Si no, desglosemos esto más a fondo. Consideremos como ejemplo los ojos negros y los ojos rojos. Los primeros representarán a las personas comunes y los segundos al gigantismo. Las características dominantes, como los ojos negros que Dios creó en las personas originales, aparecen si al menos uno de los padres transmite ese rasgo genético. Por otro lado, los rasgos recesivos como los ojos rojos o el gigantismo requieren que ambos padres contribuyan con ese gen para que se manifieste. Estas características pueden permanecer latentes durante muchas generaciones y emergen de manera imprevista, o pueden reaparecer si ambos progenitores portan ese rasgo. Por ejemplo, si alguien en el arca de Noé portaba un gen recesivo para el gigantismo, originario de los ángeles caídos, es probable que muchos de sus descendientes parecieran normales. No obstante, si 2 portadores de este rasgo recesivo procrean, existe la posibilidad de que su hijo sea un gigante como Goliat. De esta manera, los rasgos recesivos pueden ocultarse durante muchas generaciones y volver a aparecer cuando se da la combinación genética adecuada. Este principio explica cómo los rasgos, incluyendo características físicas como el color de los ojos o la propensión al gigantismo, pueden transmitirse a través de las generaciones y a veces volver a surgir. El gigantismo, al ser un rasgo recesivo, podría acentuarse si las personas contraen matrimonio dentro de su propia familia, lo cual era habitual en los tiempos bíblicos, donde las relaciones incestuosas eran comunes. Según textos como el libro de Jubileos, el libro de Enoc y el libro de Jaser, así como la Biblia, estas relaciones eran frecuentes. De hecho, en el libro de Génesis se nos informa que Sara era la media hermana de Abraham. Específicamente, Génesis 20 relata: sin embargo, ella es realmente mi hermana, hija de mi padre, aunque no de mi madre, y se convirtió en mi esposa. Esto indica que el matrimonio entre medios hermanos era común desde los tiempos de Adán, Jared y Noé, lo que podría explicar por qué los rasgos recesivos de gigantismo se intensificaron en la línea de los cananeos, ya que muchos se casaron dentro de su propia tribu. Levítico 18:9 aborda esta cuestión y le dice a los israelitas: no descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa o fuera de ella. Además, ¿sabías que Goliat era descendiente de Cam? La Biblia menciona: de allí salió un campeón de los filisteos llamado Goliat de Gat,
cuya altura era de 6 cúbitos y 1 palmo. En Gat vivía un hombre de gran estatura con 6 dedos en cada mano y pie, 24 en total, nacido con gigantismo. Cuando desafió a Israel, fue abatido por Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 gigantes nacidos en Gat cayeron a manos de David y sus hombres. Desde el libro de Génesis, aprendemos que los descendientes de Cam incluyen a Cus, Misraim, también conocido como Egipto, Phut y Canaán. Misraim es identificado con los pueblos de Patrusim y Casluhim, de donde surgieron los filisteos y los caftoritas. Por lo tanto, los filisteos son parte de la descendencia de Cam. Puedes encontrar esta genealogía en Génesis 10. Si esto aún te resulta confuso, te recomiendo repasar el video. Lleva tiempo entender completamente estos vínculos. Lo que complica la historia es que, a pesar de la pureza de Noé, las esposas de sus hijos podrían no haber sido puras. Cam, por ejemplo, tuvo varios hijos, pero fue su hijo Canaán quien posiblemente portaba un gen recesivo para el gigantismo, que se manifestó específicamente en su descendencia. Esta es una razón por la cual Dios instruyó la eliminación de los cananeos. Moisés lo hace evidente en el Génesis, diferenciando constantemente a Canaán de la línea de Noé. Moisés escribió que Cam, el padre de Canaán, al descubrir la indiscreción de su padre, lo comunicó a sus hermanos. Canaán fue el territorio donde habitaban la mayoría de los gigantes, como se relata en Números 13:33, donde se dice: «Allí vimos a los gigantes, descendientes de Anac, originados de los gigantes, y ante ellos nos sentíamos como langostas, y así nos veían ellos». Los semimeos también residían allí antiguamente, un pueblo grande, numeroso y de gran estatura como los anaseos, también considerados gigantes. Sin embargo, los moabitas les llamaban emimeos. Dios no deseaba que los cananeos siguieran existiendo, ni que los israelitas se casaran o tuvieran descendencia con ellos, como se establece en Deuteronomio 7, que instruye: «No te emparentes con ellos, no des tus hijas a sus hijos, ni tomes a sus hijas para tus hijos». Aquí tienes la explicación. En resumen, esta es una de las principales razones por las cuales existieron gigantes en aquellos tiempos. Si estás interesado en conocer una segunda razón, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más videos. Aprecio mucho a cada uno de los suscriptores y actualmente estamos en camino de alcanzar los 50,000. Explorar la genealogía de Cam nos permite profundizar en la historia bíblica y sus implicaciones. Cam, uno de los 3 hijos de Noé, es una figura central para entender la distribución de los pueblos antiguos según la Biblia. Su linaje, particularmente a través de sus hijos Cus, Misraim, Phut y Canaán, ha sido asociado con regiones y culturas que han tenido un impacto significativo en la historia bíblica y secular. Cus, el primogénito de Cam, es tradicionalmente asociado con la región de Nubia, al sur de Egipto. Este vínculo no solo es importante para entender las relaciones históricas entre diferentes culturas antiguas, sino también para apreciar cómo las narrativas bíblicas se entrelazan con la historia de civilizaciones no israelitas. Las referencias a Cus en la Biblia a menudo destacan interacciones culturales y conflictos que son cruciales para entender el contexto más amplio del mundo antiguo. Misraim, identificado con Egipto, es central en numerosos relatos bíblicos, especialmente en la historia de la esclavitud y el éxodo de los israelitas. Egipto en la Biblia no solo sirve como escenario de opresión, sino también como un lugar de refugio, como cuando la familia de Abraham y más tarde la de José buscan sustento durante tiempos de hambruna. Esta dualidad en el papel de Egipto enriquece nuestra comprensión de cómo los antiguos israelitas veían a sus vecinos y su lugar en el mundo. Phut,
Menos mencionado que sus hermanos, es a menudo asociado con regiones del norte de África, aparte de Egipto. Aunque las referencias bíblicas son escasas, la mención de Fut, en conjunción con Libia, en profecías de Nahum y Ezequiel, sugiere una percepción de estos pueblos como aliados o mercenarios en conflictos militares. Estos textos ofrecen una ventana a las alianzas políticas y militares en el antiguo Cercano Oriente. Canaán, cuyo nombre es sinónimo de la tierra prometida para los israelitas, tiene una prominencia particular en la Biblia. Los cananeos, descendientes de Canaán, son retratados como poseedores de una tierra destinada a ser ocupada por los israelitas. Este mandato divino para desplazar a los cananeos ha sido objeto de numerosos estudios teológicos y éticos, y continúa siendo relevante en discusiones contemporáneas sobre justicia y derechos de los pueblos indígenas. Además de estos 4 hijos de Cam, las narrativas sobre los gigantes, como los descendientes de Anak y los Refaim, entre otros, introducen en la Biblia un elemento de lo mítico y lo maravilloso. Estas historias de gigantes no solo enriquecen el tejido narrativo de los textos bíblicos, sino que también ofrecen un paralelismo con otras mitologías y literaturas antiguas que mencionan seres de estaturas y poderes excepcionales. La prohibición de matrimonios entre israelitas y cananeos, mencionada en el libro de Deuteronomio, resalta la importancia de la pureza cultural y religiosa en la legislación mosaica. Estas leyes no solo buscaban preservar la identidad religiosa de Israel, sino también proteger a los israelitas de prácticas idólatras y la influencia de culturas consideradas moral y espiritualmente corruptas. El impacto de estos linajes en la formación de naciones y culturas en el antiguo Cercano Oriente ilustra cómo los antiguos israelitas entendían su mundo y su lugar en él. Cada narrativa, cada ley y cada genealogía en la Biblia no solo servía para enseñar sobre el pasado, sino también para instruir y guiar en el presente. Finalmente, el estudio de estas genealogías y narrativas no solo es relevante para los estudiosos de la Biblia, sino para cualquier persona interesada en la historia del Cercano Oriente, las interacciones culturales y las dinámicas de poder que han modelado esta región a lo largo del tiempo. ¿Por qué no existen escrituras personales de Cristo que podamos examinar hoy? En realidad, Él sí dejó escritos, como lo afirman expertos en la historia eclesiástica antigua. Hoy exploraremos una carta de Jesús dirigida al soberano Abgar. Este intercambio epistolar entre Cristo y el monarca es nuestro enfoque. El vínculo entre Jesús y Abgar es principalmente documentado por Eusebio de Cesarea, quien descubrió registros en los archivos de Edesa durante su labor investigativa. Eusebio relata estos eventos en su Historia Eclesiástica, compuesta en los primeros años del siglo IV, lo que aporta un sentido de profundidad histórica y credibilidad al relato. Abgar Ukama, también conocido como Abgar el Oscuro, era el soberano del reino de Edesa, situado en la actual Turquía meridional, aproximadamente en el año 9 d.C. Edesa era un núcleo cultural y mercantil crucial en el amanecer del siglo I, siendo un punto de encuentro para diversas culturas, incluidos los imperios romano y persa. Abgar V pertenecía a la dinastía Osroene, elevando a Edesa a una posición de significancia política en una era de convulsiones regionales intensas. El mandato de Abgar es recordado por su astucia diplomática y sus intentos por maniobrar entre los conflictos de los imperios dominantes. Su figura resalta no solo por su habilidad política, sino también por su peculiar relación con los primeros tiempos del cristianismo, entrelazando su historia con la de Jesucristo. Abgar padecía una enfermedad crónica y debilitante. Los detalles de su padecimiento varían, pero está claro que era grave y ningún sanador local podía brindarle alivio.
Durante este periodo de aflicción, Abgar oyó hablar de Jesús de Nazaret, cuya reputación como sanador comenzaba a extenderse más allá de las fronteras judías. Los relatos sobre Jesús que llegaron a Abgar estaban repletos de historias sobre curaciones milagrosas y personas restauradas a plena salud. Estas narraciones llenaron al rey de esperanza y curiosidad. Abgar pensaba que si estos relatos eran ciertos, quizás Jesús podría brindarle una solución no solo a sus aflicciones físicas, sino también a las espirituales y políticas de su pueblo. Movido por su dolor y esperanza, Abgar decidió enviar una misiva a Jesús. Consciente de las historias que circulaban acerca de los milagros de Jesús, Abgar redactó una carta expresando su desesperación y la situación de su pueblo, solicitando la presencia del Maestro en Edesa. Creía firmemente que la intervención de Jesús no solo podría sanar su cuerpo, sino también traer paz y sanidad espiritual a sus súbditos. Con humildad y fe, el monarca envió su mensaje, esperando contra toda esperanza una respuesta favorable. La respuesta de Jesús, aunque no en persona, fue una carta en la que expresaba su reconocimiento y bendiciones hacia Abgar. En ella, Jesús prometía que, aunque su misión en la tierra debía continuar en otro lugar y no podía visitar Edesa de inmediato, enviaría a uno de sus discípulos tras su ascensión. Este discípulo no solo llevaría consigo la palabra y las enseñanzas de Jesús, sino también el poder de realizar curas y milagros, asegurando así que la fe y la esperanza llegaran a Edesa. Cuando el discípulo de Jesús llegó a Edesa, la expectación entre los habitantes era palpable. Se difundió rápidamente la noticia de su arribo y muchos acudieron en busca de curación y palabras de sabiduría. Este enviado no solo cumplió con la promesa de llevar la sanación a Abgar, sino que también comenzó a enseñar los principios del cristianismo, estableciendo así las bases de una de las primeras comunidades cristianas fuera de Judea. Su presencia reafirmó la fe de aquellos que habían escuchado sobre el Cristo y sus obras, consolidando un fuerte núcleo de seguidores en la región. Además de las curaciones físicas, el discípulo impartió enseñanzas que abordaron las necesidades espirituales y sociales de la comunidad. Estas enseñanzas no solo se centraron en los milagros y las curaciones, sino también en mensajes de amor, perdón y justicia social que resonaron profundamente entre los edesanos. La influencia de estas doctrinas comenzó a cambiar la estructura social y política de Edesa, introduciendo conceptos de igualdad y compasión que eran revolucionarios para la época. Antes de seguir, comparte este video con alguien especial a través de WhatsApp o Facebook para difundir las enseñanzas de nuestro Señor. Si deseas más contenido así y buscas el camino de Dios, comenta abajo, quiero más. Esto nos ayudará a saber si estás interesado en nuevos estudios religiosos. El impacto de estas enseñanzas y milagros fue tal que incluso después de la partida del discípulo, la comunidad de Edesa continuó creciendo y fortaleciéndose. Se construyeron lugares de culto y se formaron grupos de estudio bíblico que continuaron explorando las profundidades de las enseñanzas cristianas. Edesa no solo se convirtió en un centro de fe cristiana, sino también en un punto de referencia para los estudiosos y peregrinos que deseaban aprender más sobre las enseñanzas de Jesús. Esta historia de Edesa y su conexión con Jesús a través de su discípulo no solo es un testimonio del alcance del mensaje cristiano, sino que también destaca cómo la fe puede transformar comunidades enteras. La relación entre Abgar y Jesús, documentada por Eusebio,
ofrece un ejemplo fascinante de cómo el intercambio cultural y religioso en los primeros tiempos del cristianismo contribuyó a la expansión de la fe más allá de las fronteras tradicionales y estableció precedentes para la misión cristiana en el mundo. De acuerdo con antiguas tradiciones cristianas, especialmente documentadas por Eusebio de Cesarea, historiador eclesiástico del IV siglo, el monarca Abgar envió una epístola a Jesús, un gesto tanto audaz como sin precedentes. En su mensaje, Abgar reconoció a Jesús diciendo: «Al oír acerca de tus acciones, pensé que tú eres Dios mismo, descendido del cielo para obrar así, o bien el Hijo de Dios que realiza tales maravillas». Así, solicitó la visita de Jesús para ser liberado de su enfermedad. Abgar también mencionó estar al tanto de las conspiraciones de los judíos contra Jesús, proponiéndole refugio. «Mi ciudad es pequeña, pero digna, y nos bastará a ambos». En su carta, el rey expresó un profundo respeto y devoción hacia Jesús, no solo como sanador, sino como un salvador divino que obraba milagros sin recurrir a remedios o hierbas. Reafirmó su fe en el poder celestial de Jesús al escribir: «He escuchado de tus milagros y creo que provienes de Dios». A continuación, extendió una invitación a Jesús, ofreciéndole asilo en Edesa, un refugio de las crecientes hostilidades que enfrentaba su ministerio en Judea. «Te invito a que vengas a mí y escapes de la persecución que sufres». El rey pidió la curación de su dolencia, convencido de que la mera presencia de Jesús restauraría su salud. «Por lo tanto, te escribo, ven a mí y sana la enfermedad que me aflige». Esta petición refleja no solo su creencia en Jesús, sino también la esperanza de que su poder divino alcanzara incluso a un rey gentil. El desafío de enviar este mensaje de Edesa a Judea no era menor, dada la considerable distancia y los medios rudimentarios de transporte y comunicación de la época. Según los registros históricos, Abgar confió su carta crucial a un emisario, un mensajero real, encargado de la importante tarea de localizar a Jesús y entregarle personalmente el mensaje. Este mensajero tenía que atravesar no solo complejos terrenos geográficos y políticos entre Edesa y Judea, sino también encontrar a Jesús, lo que representaba un reto dada la naturaleza itinerante de su ministerio. La fe de Abgar en Jesús no era solo un acto de desesperación personal, sino también un intento estratégico de alinear su reino con un poder espiritual creciente que podía ofrecer nueva esperanza y dirección a su pueblo. Esta actitud refleja una comprensión profunda de los cambios tectónicos en el paisaje religioso y político de la región, reconociendo que albergar a una figura como Jesús podría significar tanto protección divina como un aumento en el prestigio de su reino. Mientras tanto, el emisario real emprendía su viaje, enfrentándose a múltiples desafíos en el camino. El trayecto no era solo físicamente demandante, sino también lleno de riesgos, dado que la fama de Jesús atraía tanto a seguidores como a adversarios. Este mensajero llevaba consigo no solo una carta, sino la carga de las esperanzas y el futuro espiritual de Edesa. A su llegada, tendría que presentar el mensaje de Abgar con una mezcla de diplomacia y fe en un intento de convencer a Jesús de la sinceridad y la urgencia de la petición del rey. Cuando finalmente el emisario llegó a Judea, la tarea de localizar a Jesús no fue menor que la odisea ya enfrentada. La región estaba marcada por una tensión palpable, exacerbada por las autoridades romanas y líderes religiosos locales. Sin embargo, guiado por relatos de aquellos que habían presenciado los milagros y enseñanzas de Jesús, el mensajero pudo encontrarlo predicando a una multitud. Su enfoque y determinación reflejaban la importancia de su misión,
llevando consigo no solo un mensaje, sino la esperanza de toda una nación. Al presentar la carta, el emisario explicó la situación de Abgar y la visión que tenía de Jesús como un Salvador no solo físico, sino también espiritual. Jesús, al leer la carta, se vio conmovido por la fe y la humildad del rey Abgar. Este gesto de fe de un monarca gentil demostraba cómo el mensaje de amor y salvación que Jesús predicaba tenía un alcance mucho más amplio de lo que muchos de sus seguidores directos percibían. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La respuesta de Jesús fue redactada con cuidado y consideración, asegurándose de transmitir tanto reconocimiento por la fe del rey como explicar la esencialidad de su misión en Judea, la cual debía completar antes de poder enviar ayuda directa. Prometió que una vez ascendido, mandaría a uno de sus discípulos a Edesa para cumplir con las peticiones de Abgar, subrayando su compromiso con todos aquellos que buscaban la verdad y la sanación a través de su mensaje. Este intercambio no solo fortaleció la fe de Abgar, sino que también aseguró que su reino de Edesa se convertiría en un bastión temprano del cristianismo. La anticipada llegada del discípulo de Jesús se convirtió en un símbolo de esperanza y un testimonio de la promesa de salvación que Jesús ofrecía a todos los rincones del mundo, independientemente de las distancias o diferencias culturales. Así, Edesa no solo sería sanada de una enfermedad física, sino que sería revitalizada por una nueva fe que prometía paz y redención. El trayecto del emisario representa una búsqueda tanto física como metafórica de curación y entendimiento espiritual. Cuando finalmente encontró a Jesús, el mensajero le entregó la carta cumpliendo su misión. Ahora bien, te preguntarás, ¿cuál fue la reacción de Jesús al recibir esta carta? La respuesta de Jesús al rey Abgar es esencial y ha sido conservada por Eusebio y otros cronistas del cristianismo temprano. En su correspondencia, Jesús escribió: «Dichoso tú que has creído en mí sin verme, pues está dicho acerca de mí que los que me ven no creerán, y aquellos que no me han visto creerán y serán salvados. Respecto a tu petición de que visite tu tierra, debo primero cumplir aquí todas las misiones que se me han encomendado, y tras esto seré llevado al que me envió. Después de mi ascensión, enviaré a uno de mis seguidores para aliviar tu enfermedad y llevar vida a ti y a los tuyos». Esta carta muestra cómo Jesús valoraba la fe de Abgar y entendía profundamente su propio rol terrenal. La respuesta es un gesto elegante que valida la devoción de Abgar. Históricamente, este intercambio simboliza el reconocimiento temprano de que el mensaje cristiano se estaba difundiendo más allá de las comunidades judías hacia un ámbito greco-romano más amplio. Este gesto también indica que Jesús estaba plenamente consciente del alcance creciente de su influencia y se empeñaba en que sus enseñanzas trascendieran globalmente, prometiendo enviar a un discípulo después de su partida al cielo.
Este compromiso no solo resalta la misión de los apóstoles de perpetuar el trabajo de Jesús, sino que también enfatiza el principio de sucesión apostólica, un pilar clave de la doctrina cristiana. ¿Qué aconteció después de que Jesús enviara su respuesta al rey Abgar? Según los documentos históricos recopilados por Eusebio y expandidos en escrituras apócrifas, Jesús honró su palabra, enviando a su discípulo tras su ascensión. Tras la partida de Jesús, cumpliendo con la promesa hecha al rey Abgar, uno de sus discípulos más fieles fue enviado a Edesa. Este discípulo, llevando consigo el poder de curación y la autoridad de las enseñanzas de Jesús, llegó a la ciudad con la misión de no solo sanar al rey, sino también de esparcir el mensaje de salvación entre los habitantes de la región. La llegada de este enviado marcó un momento crucial para Edesa, transformando su entorno cultural y espiritual al introducir los principios del cristianismo en un terreno predominantemente pagano. El discípulo enviado por Jesús, conocido en la tradición como Tadeo, no solo llegó con la capacidad de curar enfermedades, sino también con un mensaje de paz y redención que resonó profundamente con el pueblo de Edesa. Sus primeros pasos en la ciudad fueron acompañados por actos milagrosos y enseñanzas que atrajeron a grandes multitudes. Tadeo se convirtió en un faro de esperanza, y su presencia era una prueba tangible del cumplimiento de la promesa de Jesús. La influencia de sus milagros y su palabra pronto convirtió a muchos al cristianismo, estableciendo una comunidad fuerte y dedicada. Con el tiempo, la comunidad cristiana en Edesa comenzó a florecer bajo la guía de Tadeo. Se erigieron lugares de culto y la ciudad se convirtió en un centro importante para la diseminación del cristianismo en la región. La enseñanza de Tadeo no se limitó a lo espiritual, sino que también abarcó aspectos sociales y éticos, promoviendo un cambio en las estructuras sociales y en las actitudes de la gente hacia la justicia y la compasión. Esta transformación no solo afectó a Edesa, sino que también sentó un precedente para futuras misiones cristianas en otras regiones. Además, la historia del encuentro entre Jesús y Abgar y la subsiguiente misión de Tadeo comenzó a ser registrada y circulada entre otras comunidades cristianas, sirviendo como un testimonio del poder y la universalidad del mensaje cristiano. Esta narrativa ayudó a fortalecer los lazos entre diversas comunidades cristianas y a fomentar una red de comunicación y apoyo mutuo esencial para la expansión del cristianismo en tiempos de persecución y dificultad. El legado de la misión en Edesa se perpetuó a lo largo de los siglos, siendo recordado como uno de los primeros ejemplos del poder transformador del cristianismo. La historia de Abgar y la respuesta de Jesús a su solicitud es un recordatorio perdurable de que la fe y la perseverancia pueden trascender grandes desafíos y conducir a cambios significativos, no solo en individuos, sino en toda una sociedad. Este episodio de la historia cristiana temprana sigue inspirando a creyentes de todo el mundo como un ejemplo de cómo la intervención divina y la acción humana pueden trabajar juntas para difundir la paz y la sanidad. La influencia del discípulo en Edesa fue profunda y duradera. No solo logró sanar al rey Abgar de su enfermedad, lo cual reafirmó la fe de muchos en el poder de Jesús, sino que también estableció una comunidad cristiana floreciente. Este acto de fe y la subsiguiente fundación de una iglesia en Edesa se consideran uno de los primeros ejemplos de expansión del cristianismo fuera de Judea, demostrando la capacidad de la nueva fe para cruzar fronteras y cambiar sociedades enteras. Envió a uno de sus 70 discípulos, conocido como Tadeo, a Edesa. Al arribar, se cuenta que Tadeo no solo sanó al rey Abgar, sino también a muchos de sus súbditos, lo que propició una significativa integración del cristianismo dentro del reino.
Este acontecimiento no solo validó el poder y la veracidad de las enseñanzas y promesas de Jesús, sino que también cimentó una de las primeras comunidades cristianas fuera de Israel. El dominio de Edesa se transformó en un eje crucial para la expansión de la fe hacia Occidente, impactando las áreas circundantes y desempeñando un papel esencial en el desarrollo de la tradición cristiana siria antigua. De acuerdo con las crónicas, Tadeo no solo llevó la carta de Jesús a Edesa, sino también un paño con la imagen de Cristo, creada milagrosamente cuando Jesús presionó su rostro contra el lienzo, convirtiéndolo en un ícono venerado, atribuido con propiedades protectoras y convirtiéndose en un importante objeto de devoción. Este relato será profundizado en otra presentación. Manténganse atentos a este canal. El diálogo entre el rey Abgar y Jesús recalca temas de fe, misión divina y la universalidad del mensaje de Jesús. Subraya la idea de que su mensaje estaba destinado a toda la humanidad, trascendiendo las barreras étnicas y geográficas de Judea. En la parte final de este episodio abordaremos la autenticidad de este intercambio. ¿Realmente Jesús escribió un mensaje a un rey en lo que hoy es Turquía? Como señalé anteriormente, los intercambios entre Jesús y el rey Abgar emergieron históricamente, y la autenticidad de estos ha sido un punto de considerable debate entre historiadores y teólogos. Cabe mencionar que no existen copias originales de estos mensajes, aparte de las transcripciones hechas por Eusebio. Este ícono, conocido como la Mandilion de Edesa, no solo se convirtió en un símbolo de la divinidad y protección, sino también en una pieza central de la liturgia y devoción en la región. Se dice que la imagen tenía un impacto tan profundo que no solo los creyentes, sino también los escépticos, se sentían atraídos por su presencia mística, lo que ayudó a solidificar aún más la fe cristiana entre las comunidades locales. La veneración de este ícono no solo demostró la devoción religiosa, sino que también fortaleció la identidad cultural y espiritual de Edesa, convirtiéndola en un lugar de peregrinación. Con el tiempo, la historia de la interacción entre Jesús y el rey Abgar y la presencia del Mandilion ayudaron a cimentar la autoridad de la Iglesia en Edesa. Este fenómeno no fue aislado, sino que se replicó en otras regiones, demostrando cómo objetos y reliquias específicas pueden jugar un papel crucial en la expansión y legitimación de nuevas religiones. La historia del Mandilion también se entrelaza con las narrativas sobre las reliquias en la cristiandad temprana, mostrando cómo estos objetos se consideraban tangibles intermediarios entre lo divino y lo humano. Además, la influencia de Edesa como centro de fe se extendió más allá de sus fronteras físicas. Las enseñanzas y milagros asociados a la carta y el ícono de Jesús fueron fundamentales para el establecimiento de relaciones ecuménicas entre diferentes tradiciones cristianas. Estas interacciones ayudaron a formar un marco más unificado de creencias y prácticas que se extendió por todo el Imperio Romano, jugando un papel significativo en la configuración del cristianismo primitivo como una religión global. La historia de Edesa y su ícono se convirtió en una parte esencial de la herencia cristiana, preservada y transmitida a través de generaciones. La narrativa no solo sobrevivió a través de los escritos de Eusebio y otros textos apócrifos, sino que también inspiró a generaciones futuras a ver en estas historias un modelo de interacción divina. La trascendencia de estos eventos demostró que los mensajes y acciones de figuras bíblicas tenían un alcance que iba mucho más allá de los límites temporales y geográficos, influenciando no solo a sus contemporáneos, sino también a futuros creyentes en todo el mundo. Algunos escépticos han planteado dudas sobre la veracidad del mensaje, argumentando
que en una región dominada por el idioma árabe se empleó una lengua distinta en los documentos históricos. Sin embargo, tengo una opinión diferente al respecto. Es ampliamente reconocido que numerosos hablantes nativos del árabe también eran proficientes en griego, que en aquel entonces era la lengua franca de la educación y la erudición. Estoy convencido de la autenticidad de este mensaje y considero plausible que Jesús compartiera sus intenciones verbalmente con un mensajero, quien posteriormente las redactó en un documento dirigido al rey. Además, hay registros de correspondencias entre Jesús y el rey Abgar que resultaron en una curación considerada milagrosa. Si te ha interesado este relato, seguramente también te captará el episodio que explora por qué Jesús no dejó escritos han sido parte del folclore y las leyendas de muchas culturas, pero pocos han capturado la imaginación como los gigantes bíblicos, especialmente Goliat y sus hermanos. Estos colosos no solo representaban una amenaza física, sino también un desafío espiritual y moral para los israelitas. La historia de Goliat, el más famoso de todos, comienza en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de 1 Samuel 17, donde se narra su épica confrontación con David. Pero ¿sabes cómo influyó la victoria de David sobre Goliat en la futura unidad y liderazgo de Israel? Goliat era un guerrero de la ciudad de Gat, una de las 5 principales ciudades filisteas. Su tamaño y fuerza eran incomparables, describiéndose como un hombre de más de 9 pies de altura, 1 Samuel 17:4. Armado con una pesada armadura y armas impresionantes, Goliat parecía invencible. Su presencia en el campo de batalla era suficiente para sembrar el pánico entre los soldados israelitas, quienes lo veían como un enemigo insuperable. Antes de desvelar todas las verdades sobre esta fascinante historia, te invito a compartir este video con tus seres queridos a través de tus redes sociales, ya sea en Facebook, WhatsApp o Telegram. Como seguidores de la Palabra de Dios, es nuestra misión difundir su mensaje a tantas personas como podamos. Esto no solo honra la historia de Dios, sino que también nos permite recibir sus bendiciones. Si disfrutas de este tipo de contenido, por favor deja un comentario abajo diciendo «Quiero más». Así sabré que debo continuar creando más videos como este. La historia de los gigantes no se limita a Goliat. La Biblia menciona a otros gigantes, conocidos como los Refaim y los Anasim, que habitaban la tierra de Canaán, Deuteronomio 2:10-11. Estos seres eran descendientes de los Nefilim, mencionados en Génesis 6:4, quienes eran el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estos relatos sugieren que los gigantes eran una raza poderosa y antigua que existía mucho antes de los tiempos de Goliat. La introducción de estos gigantes en la narrativa bíblica no solo añade un elemento de asombro y maravilla, sino que también sirve para resaltar la fe y el valor de aquellos que se enfrentaron a ellos. La lucha contra estos colosos no era solo una batalla física, sino también un combate espiritual, donde la fe en Dios y la justicia divina eran puestas a prueba. Goliat, conocido por su estatura imponente y su habilidad en combate, no estaba solo. Tenía varios hermanos, quienes también eran gigantes y formidables guerreros. Estos hermanos son mencionados en diversos pasajes bíblicos, resaltando que la amenaza de los gigantes no terminó con la caída de Goliat. Entre los hermanos de Goliat se encontraban Isbi-Benob, Saf, Lami y un gigante sin nombre de Gat. Isbi-Benob, mencionado en 2 Samuel 21:16, fue uno de los descendientes del gigante y tenía la intención de matar a David. Equipado con una lanza de gran peso y una espada nueva, Isbi-Benob parecía ser una amenaza seria. Sin embargo, fue abatido por Abisai, el sobrino de David,
quien acudió en su ayuda en el momento crítico, demostrando una vez más que la protección divina y la valentía de los hombres de Israel eran clave para vencer a estos temibles enemigos. Saf, otro de los hermanos de Goliat, es mencionado en 2 Samuel 21:18. Saf también era un gigante y cayó en combate contra Sibecai el Husatita, uno de los valientes guerreros de David. Este encuentro subraya que la presencia de gigantes continuaba siendo una amenaza recurrente para Israel y que los seguidores de David debían estar siempre preparados para enfrentarlos. Lami, mencionado en 1 Crónicas 25, era el hermano de Goliat, cuyo asta de lanza era tan grueso como la viga de un tejedor. Lami fue derrotado por Elhanán, hijo de Jair. Este relato añade otra capa de heroísmo a los guerreros de Israel, quienes continuaron enfrentándose a los gigantes incluso después de la muerte de Goliat, reforzando la idea de que el coraje y la fe eran vitales en estas batallas. Se menciona a un gigante sin nombre de Gat, quien tenía 24 dedos, 6 en cada mano y pie, 1 Crónicas 26. Este gigante también fue abatido por Jonatán, el sobrino de David. La derrota de estos gigantes por los hombres de David ilustra cómo la amenaza de los gigantes persistía, pero también cómo la fe y la determinación de los israelitas les permitían prevalecer una y otra vez. La descripción de Goliat en la Biblia es impresionante y detallada, destacando no solo su estatura, sino también su formidable equipo de combate. Goliat medía 6 codos y un palmo, lo que equivale a más de 9 pies de altura. 1 Samuel 17:4. Esta estatura descomunal lo hacía parecer más un monstruo que un hombre, y su apariencia imponente infundía miedo en los corazones de sus enemigos. La armadura de Goliat era igualmente impresionante. Llevaba un casco de bronce en la cabeza y una coraza de malla de bronce que pesaba alrededor de 5.000 siclos, aproximadamente 125 libras, 1 Samuel 17:5. Además, tenía grebas de bronce en sus piernas y una jabalina de bronce entre sus hombros, 1 Samuel 17:6. Su lanza tenía un asta tan gruesa como el rodillo de un tejedor, y la punta de hierro pesaba 600 siclos, unos 15 libras, 1 Samuel 17:7. Además de su armamento pesado, Goliat tenía un escudero que caminaba delante de él, llevando un escudo tan grande como una persona. Esta protección adicional hacía de Goliat un oponente formidable, prácticamente invulnerable a los ataques convencionales. Cada pieza de su equipo estaba diseñada no solo para protegerlo, sino también para intimidar a sus adversarios, haciendo que cualquiera que lo enfrentara sintiera una desventaja abrumadora. La descripción minuciosa de la armadura y las armas de Goliat no solo subraya su poderío físico, sino que también sirve para destacar el contraste con David, quien enfrentaría al gigante con nada más que una honda y 5 piedras lisas del arroyo, 1 Samuel 17:40. Este contraste dramático prepara el escenario para una de las historias más épicas y significativas de la Biblia, donde la fe y la valentía superan la fuerza bruta y la intimidación. El equipo de combate de Goliat era una obra maestra de la tecnología militar de su tiempo. La coraza de malla de bronce, que pesaba 5.000 siclos, estaba compuesta por placas de metal superpuestas, diseñadas para protegerlo contra los golpes y cortes de las armas enemigas. 1 Samuel 17:5. Este tipo de armadura, conocida como escamas de pez, proporcionaba una defensa formidable, permitiendo cierta flexibilidad mientras ofrecía una protección casi impenetrable. Las grebas de bronce que cubrían sus piernas añadían otra capa de defensa. Estas piezas de armadura eran cruciales para proteger las extremidades inferiores de Goliat, una parte del cuerpo que a menudo quedaba expuesta en combate. 1 Samuel 17:6. Además, su casco de bronce no solo protegía su cabeza,
sino que también servía como una demostración de su estatus y poder, siendo un elemento visualmente intimidante. La jabalina de Goliat, colgada entre sus hombros, era un arma formidable tanto para el combate cuerpo a cuerpo como para lanzar a distancia. 1 Samuel 17:6. El asta de su lanza, comparada con el rodillo de un tejedor, era tan gruesa y resistente que difícilmente podría ser manejada por un guerrero común. La punta de hierro de la lanza, que pesaba 600 siclos, era capaz de penetrar las armaduras más fuertes, convirtiéndola en una de las armas más letales de su arsenal. El escudo de Goliat, llevado por su escudero, era tan grande que cubría casi todo su cuerpo. Este escudo no solo proporcionaba una defensa adicional, sino que también simbolizaba la fuerza y la invulnerabilidad del gigante. La combinación de todas estas piezas de armamento y armadura hacía de Goliat un adversario casi invencible, cuya derrota parecía una tarea imposible para cualquier guerrero, excepto para uno con una fe y un coraje extraordinarios. Goliat no solo dependía de su tamaño y armamento para intimidar a sus enemigos, sino que también usaba la psicología del miedo. Cada día, durante 40 días, Goliat se presentaba en el valle de Elá, desafiando a los israelitas a enviar un campeón para enfrentarlo en un combate 1 a 1. 1 Samuel 17:16. Este desafío no era solo una táctica militar, sino un intento de desmoralizar a los israelitas, haciendo que cuestionaran su propia fuerza y la protección de su Dios. El desafío de Goliat era claro. Si un israelita podía derrotarlo, los filisteos serían sus siervos. Pero si Goliat ganaba, los israelitas se convertirían en esclavos de los filisteos. 1 Samuel 17:9. Este tipo de combate representativo era una práctica común en las guerras antiguas, destinada a evitar un derramamiento de sangre masivo mediante una confrontación decisiva entre dos campeones. Sin embargo, ningún israelita se atrevía a aceptar el reto, ya que todos temían a Goliat. La intimidación de Goliat no se limitaba a sus amenazas verbales. Su presencia imponente y su armamento pesado hacían que su desafío fuera aún más aterrador. Cada mañana y tarde, su voz resonaba en el valle y los soldados israelitas huían aterrorizados. 1 Samuel 17:24. La estrategia de Goliat estaba funcionando. La moral del ejército israelita estaba en su punto más bajo, y no parecía haber esperanza de que alguien pudiera enfrentarse al gigante. Mientras tanto, en las colinas de Judea, un joven pastor llamado David, ajeno a los acontecimientos del campo de batalla, cuidaba las ovejas de su padre. David, quien sería el improbable héroe en esta historia, aún no había oído hablar del desafío de Goliat. Sin embargo, su valentía y su fe inquebrantable en Dios lo prepararían para enfrentar al gigante y cambiar el curso de la historia para Israel. La rivalidad entre los filisteos e israelitas se remonta a siglos antes del enfrentamiento entre David y Goliat. Los filisteos, un pueblo marinero y guerrero originario probablemente del área del mar Egeo, se establecieron en la costa suroeste de Canaán. Su presencia representaba una constante amenaza para los israelitas debido a su superioridad tecnológica, especialmente en la producción de armas de hierro. Jueces 1:19. Los filisteos formaron una confederación de 5 ciudades principales: Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Estas ciudades actuaban de manera conjunta en asuntos militares y políticos, lo que les daba una ventaja organizativa sobre las tribus israelitas, que a menudo estaban fragmentadas y dispersas. Gat, la ciudad de Goliat, era una de las más poderosas de esta confederación y un centro clave para la actividad militar filistea. 1 Samuel 17:4. Por otro lado, los israelitas, bajo el liderazgo de Saúl, el primer rey de Israel, luchaban por consolidar su territorio y establecer una nación unificada. Saúl había sido ungido por el profeta Samuel para gobernar Israel,
y su reinado estuvo marcado por continuas guerras contra los filisteos. 1 Samuel 14:52. La batalla en el valle de Ela, donde David enfrentaría a Goliat, era una de las muchas confrontaciones que definían esta lucha por la supremacía territorial y espiritual. El conflicto entre estos dos pueblos no solo era una batalla por la tierra, sino también por la identidad y la fe. Los filisteos, adoradores de dioses paganos como Dagón, representaban una amenaza a la fe monoteísta de los israelitas en Yahvé. Cada victoria o derrota tenía implicaciones más allá del campo de batalla, afectando la moral, la fe y la cohesión social de ambos pueblos. En este contexto, el enfrentamiento entre David y Goliat se convertía en un símbolo del choque entre el bien y el mal, la fe y la idolatría. David, el futuro rey de Israel, era el hijo menor de Isaí, un hombre de Belén. Antes de convertirse en un héroe nacional, David llevaba una vida sencilla como pastor de ovejas. Esta experiencia en los campos, aparentemente humilde, fue fundamental para su formación y preparación para enfrentar desafíos mayores. Cuidar ovejas requería valentía, ya que debía proteger el rebaño de leones y osos, desarrollando habilidades de combate y una profunda confianza en Dios. 1 Samuel 17:34-37. A pesar de su juventud, David ya había demostrado su valentía y fe en varias ocasiones. Cuando un león o un oso atacaba su rebaño, David no dudaba en enfrentarlos, arriesgando su vida para proteger a las ovejas. Estas experiencias no solo fortalecieron su coraje, sino que también su confianza en que Dios lo protegería en situaciones de peligro. Este aspecto de su vida pastoral fue crucial cuando decidió enfrentar a Goliat, confiando no en la fuerza física, sino en el poder divino. La llegada de David al campo de batalla fue fortuita. Su padre, Isaí, lo envió a llevar provisiones a sus hermanos mayores, quienes formaban parte del ejército de Saúl. 1 Samuel 17:17-18. David obedeció, dejando sus ovejas al cuidado de otro pastor y emprendiendo el viaje al campamento. Al llegar, fue testigo del miedo que Goliat infundía en los soldados israelitas y escuchó el desafío del gigante por primera vez. Este encuentro casual con Goliat marcaría el inicio de su camino hacia la grandeza. David no era ajeno a los desafíos espirituales y físicos. Su vida como pastor le enseñó a depender completamente de Dios, una lección que sería crucial en su enfrentamiento con Goliat. La combinación de sus habilidades adquiridas en el campo y su fe inquebrantable lo prepararon para una batalla que parecía imposible. A través de su humildad y confianza en Dios, David se convirtió en un modelo de liderazgo y fe, mostrando que incluso los desafíos más grandes pueden ser superados con la ayuda divina. La historia de David y Goliat se inicia con un sencillo mandato de Isaí a su hijo menor. Isaí, preocupado por sus 3 hijos mayores que estaban en el ejército de Saúl, envió a David al campamento con provisiones y para traer noticias de ellos. 1 Samuel 17:17-18. Este encargo, aunque aparentemente insignificante, fue el catalizador que llevaría a David a su encuentro con el destino y al legendario enfrentamiento con Goliat. David, obediente a su padre, se levantó temprano y dejó el rebaño al cuidado de otro pastor antes de partir hacia el campamento. Este acto de responsabilidad demuestra el carácter diligente y confiable de David, características que serían esenciales en su futuro liderazgo. 1 Samuel 17:20. Al llegar al campamento, David encontró al ejército israelita preparándose para la batalla, y fue en ese momento cuando escuchó por primera vez el desafío de Goliat. La llegada de David al campamento no fue vista como algo significativo por sus hermanos. Al contrario, su hermano Eliab lo reprendió, acusándolo de haber dejado las ovejas solo para presenciar la batalla. 1 Samuel 17:28.
Sin embargo, David no se dejó intimidar por las críticas de su hermano mayor. En lugar de ello, se sintió profundamente conmovido por la burla y el desafío de Goliat hacia el ejército del Dios vivo. Esta indignación justa encendió en él el deseo de enfrentarse al gigante. El mandato de Isaí, aunque simple, fue un acto providencial que llevó a David al campo de batalla en el momento preciso. Sin este encargo, David no habría tenido la oportunidad de presenciar el desafío de Goliat, ni de ofrecerse para luchar contra él. Este pequeño acto de obediencia a su padre terrenal se convirtió en el primer paso hacia su destino como el ungido de Dios, preparado para enfrentar y vencer al gigante que aterrorizaba a Israel. Al llegar al campamento israelita, David dejó sus provisiones con el encargado del equipaje y corrió hacia las filas de batalla para saludar a sus hermanos. 1 Samuel 17:22. Este acto muestra su entusiasmo y la preocupación genuina por el bienestar de sus hermanos. Sin embargo, su llegada coincidió con uno de los momentos en que Goliat salía a lanzar su desafío diario, un evento que rápidamente captó la atención de David. David se sorprendió al ver a los soldados israelitas huir aterrorizados cada vez que Goliat aparecía. Este comportamiento contrastaba fuertemente con la fe y el coraje que David había desarrollado en su tiempo como pastor. Mientras hablaba con los soldados, David se enteró de la recompensa que el rey Saúl había prometido a quien matara a Goliat: grandes riquezas, la mano de su hija en matrimonio y la exención de impuestos para su familia. 1 Samuel 17:25. Esta oferta, aunque tentadora, no era lo que motivaba a David. La verdadera motivación de David surgió de su indignación al escuchar cómo Goliat desafiaba y blasfemaba contra el ejército del Dios vivo. Para David, este no era solo un desafío físico, sino un ataque directo a la honra de Dios y su pueblo. Su fe inquebrantable en que Dios entregaría al gigante en sus manos lo diferenciaba de los demás soldados. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? 1 Samuel 17:26, preguntó David, mostrando su valentía y confianza en la justicia divina. La disposición de David para enfrentar a Goliat no pasó desapercibida. Las noticias de su interés y sus palabras llegaron rápidamente a oídos de Saúl, quien lo mandó llamar. Este encuentro marcaría el inicio de un capítulo crucial en la vida de David, donde su fe y coraje serían puestos a prueba en una batalla que definiría no solo su destino, sino también el futuro de Israel. David, impulsado por su convicción y amor por Dios, estaba listo para desafiar al gigante y demostrar que la verdadera fuerza venía del Señor. Cuando David fue llevado ante el rey Saúl, expresó su deseo de luchar contra Goliat. Saúl, inicialmente escéptico, cuestionó la capacidad de David debido a su juventud e inexperiencia en combate comparada con la de Goliat, quien había sido guerrero desde su juventud. 1 Samuel 17:33. Sin embargo, David relató sus experiencias protegiendo el rebaño de su padre de leones y osos, asegurando que el mismo Dios que lo había salvado de esas bestias lo libraría de las manos del filisteo. 1 Samuel 17:34-37. Impresionado por la fe y determinación de David, Saúl accedió a permitirle enfrentarse a Goliat. Intentó equipar a David con su propia armadura, pero David, no acostumbrado a llevarla, decidió enfrentar al gigante con sus propias armas, una honda y 5 piedras lisas del arroyo. 1 Samuel 17:38-40. Este acto de rechazar la armadura de Saúl simboliza la confianza de David en Dios en lugar de en las herramientas humanas de guerra. Al acercarse al campo de batalla, Goliat se burló de David, despreciándolo por ser un joven sin experiencia, armado solo con una vara y una honda. 1 Samuel 17:42-43. Goliat maldijo a David por sus dioses
y prometió darle su carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Sin embargo, David, lleno de coraje y fe, respondió con una declaración poderosa de su confianza en Dios. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. El enfrentamiento entre David y Goliat no solo era una batalla física, sino también espiritual. David proclamó que el Señor lo entregaría en sus manos y que toda la tierra sabría que hay un Dios en Israel. Esta declaración de fe y el consiguiente acto de valor no solo buscaban la victoria física, sino también glorificar a Dios y demostrar su poder sobre los enemigos de Israel. David se preparaba para un combate que no solo cambiaría su vida, sino que también reforzaría la fe de todo un pueblo. Cuando Goliat se presentó por primera vez ante el ejército de Israel, su tamaño y ferocidad fueron suficientes para aterrorizar a los soldados israelitas. Cada día, durante 40 días, Goliat repetía su desafío, y cada día los israelitas huían aterrorizados, incapaces de enfrentar al gigante. 1 Samuel 17:16. La presencia continua de Goliat y su burla constante erosionaron la moral de las tropas israelitas, quienes no veían una forma de vencer a tan formidable enemigo. La reacción de los israelitas no solo se basaba en el miedo físico, sino también en la percepción de una lucha espiritual perdida. Goliat no solo desafiaba al ejército de Israel, sino que también blasfemaba contra el Dios de Israel. Esto creó una sensación de desesperanza entre los soldados, ya que sentían que estaban siendo desafiados no solo en su fuerza física, sino también en su fe y creencias. La falta de un campeón dispuesto a enfrentar a Goliat reflejaba un vacío de liderazgo y valentía en el ejército de Saúl. Sin embargo, la llegada de David al campamento cambió la dinámica. David no solo vio a Goliat como un enemigo físico, sino como un adversario que estaba desafiando al Dios viviente. Su fe inquebrantable y su indignación ante las blasfemias de Goliat le dieron el valor para enfrentarlo. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? 1 Samuel 17:26, preguntó David, señalando que la verdadera batalla era espiritual. La reacción inicial de los israelitas ante Goliat sirve como un contraste con la valentía y la fe de David. Mientras que los soldados veían solo un enemigo invencible, David veía una oportunidad para demostrar el poder de Dios. Este cambio de perspectiva fue crucial para transformar la mentalidad del ejército israelita, mostrando que la fe y la confianza en Dios podían superar incluso los mayores desafíos físicos y espirituales. La llegada de David trajo una nueva esperanza y determinación a un ejército que había estado paralizado por el miedo. La decisión de David de enfrentarse a Goliat fue recibida con escepticismo y sorpresa tanto por sus hermanos como por el rey Saúl. Cuando David expresó su deseo de luchar contra el gigante, su hermano Eliab lo reprendió, acusándolo de arrogancia y curiosidad irresponsable. 1 Samuel 17:28. Sin embargo, David no se dejó intimidar y reiteró su intención de enfrentar a Goliat, convencido de que Dios lo protegería. David fue llevado ante Saúl, quien también dudaba de la capacidad de David para vencer al gigante. Saúl le recordó a David que Goliat era un guerrero experimentado desde su juventud, mientras que David era solo un joven pastor. 1 Samuel 17:33. Sin embargo, David relató sus experiencias protegiendo el rebaño de su padre de leones y osos, destacando que Dios lo había salvado de estos peligros y que lo salvaría también del filisteo. 1 Samuel 17:34-37. La confianza de David no se basaba en su propia fuerza o habilidades, sino en su fe en Dios. El Señor que me libró de las garras del león y del oso,
Él también me librará de la mano de este filisteo. 1 Samuel 17:37, declaró David. Esta fe inquebrantable fue lo que finalmente convenció a Saúl de permitir que David luchara contra Goliat. Saúl le dijo a David: «Ve y que el Señor esté contigo». 1 Samuel 17:37. La disposición de David para luchar contra Goliat y su confianza en Dios marcaron un punto de inflexión en la narrativa. Este joven pastor, armado solo con su fe y una honda, se ofrecía para enfrentar al enemigo que había aterrorizado a Israel durante 40 días. La valentía de David no solo inspiró a Saúl y a los soldados israelitas, sino que también demostró que la verdadera fuerza viene de la confianza en Dios, no en la habilidad física o las armas. La decisión de David de enfrentarse a Goliat fue un acto de fe que cambiaría el destino de Israel. Antes de enfrentarse a Goliat, David intentó usar la armadura y las armas de Saúl, pero rápidamente se dio cuenta de que no estaba acostumbrado a ellas. La armadura pesada y la espada de Saúl eran inadecuadas para un pastor acostumbrado a moverse con agilidad y rapidez. 1 Samuel 17:38-39. David decidió enfrentar al gigante con lo que conocía y en lo que confiaba: su honda y 5 piedras lisas del arroyo. 1 Samuel 17:40. La elección de David de usar su honda en lugar de una espada convencional no solo era una decisión práctica, sino también simbólica. La honda era un arma simple, comúnmente utilizada por pastores para proteger sus rebaños. David, al rechazar la armadura y las armas de Saúl, estaba demostrando su confianza en que Dios le había proporcionado todo lo que necesitaba para la batalla. Esta decisión reflejaba su humildad y su fe en el poder de Dios sobre las armas y las armaduras humanas. David tomó 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su bolsa de pastor. Esta acción, aunque simple, estaba llena de significado. Cada piedra representaba su fe en Dios y su preparación meticulosa para el enfrentamiento. La honda, una extensión de su habilidad y confianza adquirida como pastor, se convirtió en el símbolo de su fe y su disposición a confiar en Dios para la victoria. 1 Samuel 17:40. Al acercarse al campo de batalla, David no mostraba miedo ni duda. En lugar de ello, avanzó con determinación y confianza, sabiendo que Dios estaba con él. Este acto de fe y valentía contrastaba fuertemente con la actitud de los soldados israelitas que habían sido paralizados por el miedo. La preparación de David no se basaba en la fuerza física o el equipamiento militar, sino en su fe inquebrantable y su disposición a depender completamente de Dios en la batalla contra Goliat. Cuando David se acercó a Goliat en el campo de batalla, el gigante filisteo lo despreció y se burló de él. Goliat, acostumbrado a enfrentarse a guerreros armados y experimentados, no veía a David como una amenaza. «¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?». 1 Samuel 17:43, exclamó Goliat, maldiciendo a David por sus dioses y prometiendo darle su carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. La respuesta de David fue una declaración de fe y confianza en el poder de Dios. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado». 1 Samuel 17:45. David proclamó que Dios lo entregaría en sus manos y que toda la tierra sabría que hay un Dios en Israel. Esta declaración no solo era un desafío a Goliat, sino también un acto de glorificación a Dios. El enfrentamiento físico fue breve pero decisivo. David corrió hacia la línea de batalla, metió la mano en su bolsa, sacó una piedra y la lanzó con su honda. La piedra golpeó a Goliat en la frente con tal fuerza que el gigante cayó de bruces al suelo. 1 Samuel 17:49.
David, sin tener una espada propia, corrió hacia Goliat, tomó la espada del gigante y le cortó la cabeza para asegurarse de que estaba muerto. 1 Samuel 17:51. La victoria de David sobre Goliat fue un momento de gran triunfo para Israel. Los filisteos, al ver a su campeón derrotado, huyeron aterrorizados, y los israelitas los persiguieron hasta las puertas de Ecrón. 1 Samuel 17:52. Este acto de valentía y fe no solo salvó a Israel de la amenaza filistea, sino que también demostró que la verdadera fuerza y poder vienen de Dios. David, el joven pastor, se convirtió en un héroe nacional y un símbolo de la fe en acción. La caída de Goliat marcó un punto de inflexión en la batalla entre los israelitas y los filisteos. Al ver a su campeón muerto, los filisteos fueron presa del pánico y comenzaron a huir. Los soldados israelitas, revitalizados por la victoria de David, lanzaron un grito de guerra y persiguieron a los filisteos, matándolos en su retirada y persiguiéndolos hasta las puertas de Ecrón y Gat. 1 Samuel 17:52. La derrota de los filisteos no solo aseguró una victoria militar para Israel, sino que también restauró la moral y la fe del pueblo israelita. El temor que Goliat había sembrado durante 40 días fue reemplazado por un renovado sentido de confianza en Dios y en sus líderes. La victoria de David no solo demostró su valentía, sino también el poder de Dios para salvar a su pueblo incluso contra los enemigos más formidables. Después de la batalla, los israelitas regresaron y saquearon el campamento filisteo, llevándose sus bienes y armas como botín de guerra. 1 Samuel 17:53. Esta acción no solo fortaleció su posición militar, sino que también proporcionó recursos valiosos para futuras confrontaciones. La victoria y el saqueo sirvieron como una doble afirmación del triunfo de Israel y el juicio de Dios sobre sus enemigos. David llevó la cabeza de Goliat a Jerusalén y guardó las armas del gigante en su tienda. 1 Samuel 17:54. Este acto simbolizaba la completa derrota del enemigo y servía como un recordatorio tangible del poder de Dios. La cabeza de Goliat se convirtió en un trofeo que demostraba la victoria de Israel y la fe de David. La historia de esta victoria se difundió rápidamente, consolidando la reputación de David como un líder valiente y un siervo fiel de Dios, preparándolo para su futuro reinado sobre Israel. Después de la caída de Goliat, la amenaza de los gigantes no desapareció. Los hermanos de Goliat, igualmente formidables, continuaron representando un peligro para Israel. La Biblia menciona específicamente a 4 de estos gigantes, que también eran temibles guerreros. Estos hermanos eran Isbi-Benob, Saf, Lami y un gigante sin nombre de Gat. Cada uno de ellos presentaba un desafío significativo para los israelitas, demostrando que la batalla contra los gigantes estaba lejos de terminar. 2 Samuel 21:15-22. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, intentó matar a David en una batalla posterior. Armado con una nueva espada y una lanza cuyo peso era de 300 siclos de bronce, Isbi-Benob parecía invencible. Siguió su Samuel 21:16. Sin embargo, Abisai, el sobrino de David, intervino y mató al gigante, salvando a David de un peligro inminente. Este evento subraya la constante amenaza que representaban los gigantes y la necesidad de valientes guerreros israelitas dispuestos a enfrentarlos. Otro hermano de Goliat, Saf, fue abatido por Sibecai el Husatita en otra batalla contra los filisteos, según 2 Samuel 21:18. Saf era un gigante imponente cuya derrota también fue un momento significativo para los israelitas. La valentía de guerreros como Sibecai era crucial para mantener la seguridad y la moral del ejército israelita, demostrando que el coraje y la fe en Dios seguían siendo esenciales para vencer a estos temibles enemigos. Lami,
mencionado en 1 Crónicas 25, era otro de los hermanos de Goliat. Fue derrotado por Elhanán, hijo de Jair, en una batalla donde su lanza, descrita como similar a la viga de un tejedor, simbolizaba su gran fuerza y peligrosidad. Este relato reafirma que la batalla contra los gigantes era una lucha continua y que la fe y la determinación de los guerreros israelitas, respaldados por la protección divina, eran cruciales para asegurar la victoria sobre estos poderosos adversarios. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, fue una amenaza significativa para David y su ejército. Durante una de las batallas contra los filisteos, David se encontró en una situación peligrosa debido a su cansancio. 2 Samuel 21:15. Isbi-Benob vio una oportunidad y decidió atacar, armado con una lanza de 300 siclos de bronce y una espada nueva, con la intención de matar a David y vengar la muerte de su hermano Goliat. El ataque de Isbi-Benob fue una prueba crítica para David y sus hombres. La intervención de Abisai, el sobrino de David, fue crucial en este momento. Abisai acudió rápidamente en ayuda de David, matando a Isbi-Benob y salvando la vida de su rey, según Samuel 21:17. Este acto heroico no solo evitó una tragedia, sino que también reforzó la lealtad y el valor de los hombres de David, destacando la importancia de la solidaridad y la acción decisiva en momentos de peligro. Después de este evento, los hombres de David hicieron un juramento pidiéndole que no volviera a salir a la batalla con ellos, para no poner en riesgo la lámpara de Israel. De 2 Samuel 21:17. Este término reflejaba la importancia de David como líder y símbolo de esperanza para el pueblo de Israel. La protección de David se convirtió en una prioridad para sus hombres, asegurando que su liderazgo y guía espiritual continuaran siendo una luz para la nación. La historia de Isbi-Benob subraya la continua amenaza que representaban los gigantes y la constante necesidad de valentía y fe en las filas israelitas. La intervención de Abisai y la decisión de proteger a David a toda costa demuestran cómo la unidad y la determinación pueden superar incluso los desafíos más formidables. Esta narrativa también destaca la importancia de reconocer y proteger a los líderes que son vitales para la inspiración y la cohesión de una comunidad. En el enfrentamiento con Isbi-Benob, la intervención de Abisai fue crucial. Abisai, hijo de Sarbia y hermano de Joab, demostró una vez más su valentía y lealtad hacia David. Al ver a David en peligro, no dudó en acudir a su rescate, enfrentándose al gigante y matándolo. 2 Samuel 21:17. Este acto heroico destacó la importancia de tener aliados valientes y fieles en momentos de crisis, y subrayó la dependencia mutua entre David y sus hombres. Abisai había demostrado su valor en numerosas ocasiones anteriores. Como uno de los líderes militares más destacados de David, Abisai había participado en muchas batallas cruciales. Su intervención para salvar a David no solo reforzó su reputación como un guerrero formidable, sino que también consolidó su posición como uno de los protectores más cercanos del rey. La acción de Abisai aseguró que la lámpara de Israel siguiera brillando, protegiendo la vida del líder que Dios había elegido para guiar a su pueblo. La valentía de Abisai también sirvió como inspiración para el resto del ejército israelita. Su disposición para arriesgar su vida por David demostró el nivel de lealtad y compromiso necesario para enfrentar las amenazas continuas de los filisteos y sus gigantes. Este acto heroico mostró que aunque los gigantes eran formidables, la fe y el valor de los hombres de Dios podían superar cualquier obstáculo, reafirmando la confianza del ejército en la protección y el favor divino. La narrativa de Abisai y su intervención en la batalla contra Isbi-Benob es un recordatorio de la importancia de la unidad y la fe en tiempos de adversidad. Abisai
no solo salvó a David, sino que también reforzó la moral y la cohesión del ejército israelita. Su valentía y lealtad siguen siendo ejemplos perdurables de cómo la fe y la acción decidida pueden proteger y preservar a los líderes y las comunidades en medio de los desafíos más difíciles. Saf, otro de los hermanos de Goliat, se destacó como un formidable guerrero filisteo que representaba una amenaza constante para Israel. En una de las batallas subsiguientes, Saf fue enfrentado por Sibecai, el husatita, uno de los valientes guerreros de David. La confrontación entre Saf y Sibecai subrayó nuevamente la presencia continua de los gigantes y la necesidad de valentía y fe para enfrentarlos. 2 Samuel 21:18. Sibecai, originario de Usa, era conocido por su valor y habilidades en el combate. Su decisión de enfrentar a Saf demostró su compromiso con la causa israelita y su confianza en la protección divina. La lucha entre Sibecai y Saf fue intensa y la victoria de Sibecai no solo eliminó a un enemigo peligroso, sino que también sirvió como un recordatorio del poder de Dios para otorgar la victoria a sus fieles, independientemente del tamaño o la fuerza del adversario. La derrota de Saf por parte de Sibecai fue significativa para el ejército israelita. Cada victoria contra los gigantes no solo reducía la amenaza inmediata, sino que también elevaba la moral de los soldados y reafirmaba su fe en Dios. La valentía de guerreros como Sibecai inspiraba a otros a actuar con similar valor y determinación, sabiendo que estaban luchando bajo la guía y la protección divina. La historia de Saf y su derrota a manos de Sibecai es un testimonio de la perseverancia y la fe inquebrantable de los guerreros de David. Estos enfrentamientos no solo eran batallas físicas, sino también pruebas espirituales, donde la fe y la confianza en Dios eran esenciales para la victoria. La valentía de Sibecai y su éxito en la batalla contra Saf sirven como ejemplo de cómo la fe en Dios puede capacitar a los fieles para superar cualquier desafío, sin importar cuán formidable pueda parecer. Sibecai, el husatita, se destacó como uno de los valientes guerreros de David, reconocido por su heroísmo y valentía en el combate contra los gigantes. Originario de Usa, Sibecai era uno de los 30 hombres poderosos de David, una élite de combatientes que se distinguían por sus hazañas individuales en la batalla. Su enfrentamiento con Saf, uno de los hermanos de Goliat, es un claro ejemplo de su coraje y determinación. 2 Samuel 21:18. El valor de Sibecai no solo se reflejaba en su capacidad para enfrentar a gigantes, sino también en su lealtad y dedicación a David y al pueblo de Israel. Al igual que otros guerreros valientes, Sibecai entendía que su lucha no era solo contra carne y sangre, sino contra aquellos que desafiaban a Dios y su pueblo. Esta comprensión le daba una ventaja espiritual y moral, permitiéndole luchar con una confianza y una valentía que trascendían su fuerza física. La victoria de Sibecai sobre Saf no solo eliminó una amenaza significativa, sino que también sirvió como un símbolo de la continua protección y favor de Dios hacia Israel. Cada gigante abatido era una confirmación de que Dios estaba con su pueblo, guiándolos y protegiéndolos en cada batalla. La fe de Sibecai en Dios era evidente en su disposición para enfrentar a enemigos formidables, confiando en que Dios le daría la victoria. El heroísmo de Sibecai y su éxito en la batalla contra Saf inspiraron a sus compañeros de armas y fortalecieron la resolución del ejército israelita. Su valentía y fe inquebrantable sirvieron como un recordatorio de que, con la ayuda de Dios, cualquier desafío podía ser superado. La historia de Sibecai es un testimonio del poder de la fe y la importancia de la lealtad y el coraje en la lucha contra las fuerzas que se oponen al pueblo de Dios.
Elhanán, hijo de Yare-Orejim de Belén, se destacó por su valentía al enfrentar y derrotar a Lami, el hermano de Goliat. Este enfrentamiento es mencionado en 1 Crónicas 25, donde se describe a Lami como un gigante formidable cuyo asta de lanza era tan grueso como la viga de un tejedor. La descripción de Lami resalta su peligrosidad y la magnitud del desafío que representaba para los israelitas. El acto heroico de Elhanán al enfrentarse a Lami subraya la constante amenaza que los gigantes seguían representando para Israel. A pesar de la derrota de Goliat, sus hermanos continuaban siendo enemigos formidables que requerían una gran valentía y fe para ser vencidos. Elhanán, al igual que otros valientes guerreros de David, mostró que estaba dispuesto a arriesgar su vida por la seguridad y el futuro de su pueblo. La derrota de Lami a manos de Elhanán no solo eliminó a un peligroso adversario, sino que también fortaleció la moral del ejército israelita. Cada victoria contra los gigantes servía como un recordatorio del poder de Dios y la protección divina sobre Israel. La fe y el coraje de Elhanán demostraron que, incluso frente a enemigos aparentemente invencibles, la confianza en Dios podía llevar a la victoria. La historia de Elhanán y su enfrentamiento con Lami destaca la importancia de la fe y la valentía en la lucha contra los enemigos de Dios. La disposición de Elhanán para enfrentarse a un gigante demuestra su confianza en que Dios le otorgaría la fuerza y la victoria necesarias. Esta narrativa sirve como un ejemplo inspirador para los creyentes, recordándoles que con la ayuda de Dios pueden superar cualquier desafío, sin importar cuán formidable pueda parecer. Entre los gigantes que desafiaron a Israel, uno de los más singulares fue el gigante de Gat, que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. 1 Crónicas 26. Este gigante, cuya deformidad física lo hacía aún más temible, era descendiente de los gigantes y representaba una amenaza significativa para los israelitas. Su presencia en el campo de batalla subrayaba la continua y variada amenaza que los gigantes imponían a Israel. La confrontación con este gigante singular cayó en manos de Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Jonatán, al igual que otros valientes guerreros de David, se enfrentó a este formidable enemigo con valentía y determinación. La habilidad y el coraje de Jonatán para enfrentar a un gigante con una apariencia tan intimidante demuestran la preparación y la fe que caracterizaban a los guerreros israelitas. El enfrentamiento y la eventual derrota del gigante de los 24 dedos por parte de Jonatán subrayan la importancia de la fe y la valentía en la batalla. La deformidad del gigante podría haber sido vista como una señal de poder o una maldición, aumentando el miedo entre sus oponentes. Sin embargo, Jonatán, confiado en la protección y el poder de Dios, no se dejó intimidar por la apariencia del gigante y luchó con determinación, logrando la victoria. La muerte de este gigante singular a manos de Jonatán fue una victoria significativa para Israel. Este evento no solo eliminó a un enemigo poderoso, sino que también reafirmó la fe de los israelitas en la capacidad de Dios para protegerlos y guiarlos en la batalla. La historia de Jonatán y el gigante de los 24 dedos sirve como un recordatorio de que, independientemente de cuán extraños o temibles puedan parecer los desafíos, la fe en Dios y la valentía son clave para superar cualquier adversidad. Los Refaim, una raza de gigantes mencionada repetidamente en la Biblia, eran conocidos por su gran tamaño y fuerza. Los Refaim, que habitaban en Canaán antes de la llegada de los israelitas, eran descendientes de los Nefilim, mencionados en Génesis 6:4. Su presencia en la región representaba un desafío significativo para los israelitas, quienes debían enfrentarse a estos poderosos enemigos
para tomar posesión de la tierra prometida. La Biblia menciona a los Refaim en varios pasajes, subrayando su importancia y peligrosidad. En Deuteronomio 2, 10, 11, se describe a los Refaim como un pueblo fuerte y numeroso que habitaba en la región antes de ser derrotado por los amonitas. Estos relatos sirven para ilustrar la magnitud del desafío que representaban para los israelitas, quienes necesitaban una gran fe y valor para enfrentarse a ellos y conquistar la tierra.